A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. Whoa, and if we in our own strength can fight, and our striving would be losing, we're not the right man on our side, the man of God's own choosing. And you ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same. And He must win the battle. Whoa, 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 whoa. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Whoa, 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 if we in our own strength can fight, our striving would be losing. Hola a todos, ¿cómo están? Les enviamos un saludo desde nuestra casa. Nos da mucho gusto poder compartir una transmisión más con ustedes. Queremos decirles que adorar a Dios no se limita solamente a los domingos, a una transmisión, a cantos o a solo escuchar la predicación.
Adorar a Dios es mucho más que eso, es someter nuestras vidas a Él todos los días de la semana y reconocer que Él es nuestro Dios. Y hacemos esa transmisión porque nos conecta como comunidad en estos momentos. Y no solo eso, sino que también es como un punto de partida para seguir adorando a Dios todos los días de la semana. Bienvenidos. Adoremos al Señor con el Salmo 100. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Cantemos a nuestro Dios. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Isaías 43:25 nos dice: Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. En el contexto, el pueblo de Israel había agotado a Dios por su rebeldía. Sin embargo, Él decide perdonar sus transgresiones. El perdón de Dios no es por nuestros méritos, sino a pesar de nuestras faltas. El perdón de Dios es superior a nuestro propio perdón. Por eso su perdón es lo que necesitamos. El perdón de Dios se demostró en la cruz cuando Cristo pagó por sus maldades. Tomemos un tiempo y oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella nos recuerda que tú has borrado todas nuestras transgresiones por amor a nosotros.
que enviaste a Cristo Jesús a morir en una cruz, Señor, para que nosotros podamos tener hoy salvación y redención y perdón de pecados. No nos queda más, Señor, que agradecerte por lo que has hecho, porque sabemos que en ello, Señor, tú nos has perdonado todas nuestras faltas, Señor, todas nuestras iniquidades, todo nuestro pecado, Señor, y por ello te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Veo un trono y en el trono está un rey, y el rey es Jesús. Y todos alrededor del trono se arrodillaron, le entregaban sus tesoros.
Hay aclamaciones fuertes y aplausos, aplausos y risas brillantes como 1000 cataratas, y todos entonaron un nuevo canto. Este es nuestro Rey, el Cordero que murió para que nosotros no tengamos que morir, nuestro Libertador. A Él todo honor y gloria por siempre, jamás. Y todas las criaturas de todas partes en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra y en el mar se unen. Y entonces, de todas partes, un hermoso, maravilloso silencio. Y veo a Satanás, el horrible enemigo de Dios, ser lanzado fuera, derrotado. Estamos en esta serie de Apocalipsis y la crisis actual porque necesitamos tener claridad de cómo Dios trabaja. Necesitamos conocer más y más acerca de la voluntad de Dios. Eso nos va a llevar a no permanecer con miedo, con angustia o con desesperación, sobre todo en momentos como los que estamos pasando. Y claro, al igual que los otros 65 libros de la Biblia, Apocalipsis también es la palabra de Dios y nos habla a nosotros tal como habló a los primeros lectores. Entonces, para que nosotros también comprendamos su mensaje, necesitamos tener en cuenta esto. Primero, recordar al menos estas dos cosas, que Apocalipsis nos alienta a perseverar, a pesar de cualquier circunstancia y circunstancias adversas, porque vivimos en un mundo caído. Es decir, las cosas no van bien. Sin embargo, en medio de todo, Dios gobierna. Él es el Rey. También necesitamos recordar que lo que vamos a encontrar en Apocalipsis es esperanza, porque Cristo y su iglesia son vencedores. El apóstol Juan lo dice una y otra vez. Además de esto, necesitamos conocer el Antiguo Testamento, porque Apocalipsis tiene su trasfondo en él. Además, el contexto es importante, es decir, la audiencia original, el contexto histórico, político y económico del siglo I en donde se estaba desarrollando la iglesia. El género literario también es importante. Apocalipsis fue escrito en un género literario llamado apocalíptico, el cual hace uso de símbolos, imágenes, así como los que encontramos precisamente en Apocalipsis. Además de esto, necesitamos tener una estructura del libro. Aquí tenemos algo muy sencillo, un prólogo, un saludo, un desarrollo de 7 visiones o ciclos y la despedida. En el desarrollo encontramos 7 ciclos o visiones. Estos corresponden al mismo periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Todos concluyen con la segunda venida de Cristo. Y en cada visión, el autor Juan añade más detalles. Esto hace que la trama se vaya intensificando de manera progresiva. Tener en cuenta esto nos da una comprensión mejor del libro. Nos da unos lentes correctos para poder entender el libro. Y el pasaje que voy a leer se encuentra dentro del segundo ciclo de visiones. Es el capítulo 8 de Apocalipsis. Escuchen con atención. Dice: cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto.
Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta, y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando, y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hagamos una oración. Padre nuestro, de nuevo, que tu evangelio venga a nuestras vidas. Recuérdanos el evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué encontramos en este capítulo 8 de Apocalipsis? Hay 4 cosas muy obvias que yo quiero compartir de manera rápida y después concluir con una reflexión relacionadas a esto. La primera cosa muy obvia que encontramos son ángeles. Los ángeles no gobiernan. Los ángeles no interceden por los seres humanos. Los ángeles son servidores de Dios. Escuchan atentamente la voz de Dios y cumplen a la orden de Dios. Cumplen su voz, cumplen su santa voluntad. Hay algo que me sorprende de este cuadro de Apocalipsis. El servicio de los ángeles es en favor del pueblo de Dios. ¡Qué extraordinario! Bueno, otra cosa obvia, la segunda, es las trompetas. Aparecen trompetas aquí. Hay que tener en cuenta que las trompetas eran usadas para anunciar algún evento o para convocar. Y eso es lo que hacen, esa función es la que desempeñan aquí las trompetas. Eso nos lleva a considerar la tercera cosa, lo que anuncian las trompetas. ¿Qué están anunciando? Se puede resumir en 2 palabras. Están anunciando juicio y destrucción. Juicio y destrucción por parte de Dios. Eso nos lleva a la última, a la cuarta cosa obvia que tenemos aquí en Apocalipsis 8. Ese juicio y destrucción, nos dice Apocalipsis, es sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos y manantiales y sobre los cuerpos celestes. Nos dice que hay barcos destruidos, lo cual parece estar haciendo alusión a un golpe a la economía. También nos habla de que mucha gente murió por el agua que estaba echada a perder. Tal vez es una alusión a alguna epidemia, pandemia o a las enfermedades. Sin embargo, algo que debemos notar es que estos juicios y esta destrucción no es el juicio final. No está hablando aquí de una destrucción total y final. Lo sabemos porque el apóstol Juan en su escrito repite una y otra vez que fue afectada la tercera parte de la tierra, la tercera parte del mar. Eso nos indica que la destrucción y el juicio aún no es final, no es total. Con seguridad podríamos decir que a esto se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo
y habló acerca del principio de dolores en Mateo 24. Ahora, el deterioro de nuestro planeta, los golpes en el pasado, los golpes actuales a nuestra economía, a la economía mundial, las guerras del pasado, las guerras actuales, los rumores de guerra en nuestro tiempo, no es una confirmación de lo que Apocalipsis 8 nos dice, de este cuadro que nos presenta Apocalipsis. Y eso es algo que ha estado ocurriendo desde que Cristo vino por segunda vez y ascendió al cielo. Desde ese momento, todo esto ha estado ocurriendo. Las trompetas han sonado, han anunciado estos juicios y esta destrucción. Aún no es total, aún no es final. Es el principio de dolores. Y basta con asomarnos a considerar cómo está el planeta, cómo va la economía, cómo está la calidad de vida con esta descripción de Apocalipsis. Estoy seguro que una pregunta que está en nuestra mente es: ¿cuándo va a suceder esto? Y ya te di la respuesta hace un momento. Ya está sucediendo, ya sucedió, ya está sucediendo desde el ascenso de Cristo. Ha habido muchos cambios en nuestro planeta, en la calidad de vida. De hecho, cada vez se torna más difícil vivir aquí. Con razón el ser humano tiene esta idea de usar la tecnología para irnos a vivir a Marte o a otro planeta donde haya posibilidades de vivir. Así que pensar que esto va a ser en el futuro es desconocer, es estar ciegos a nuestra realidad. Y es más, el verso 13 nos dice que las cosas van a empeorar. Con esto hay otra pregunta que surge. ¿A quiénes les va a suceder esto? ¿A todos? Sí y no. Mira, Juan, el apóstol, le asegura a sus lectores y también a nosotros, a todos los que son del pueblo de Dios, que están protegidos porque tienen el sello de Dios. Esta es una promesa de Dios. ¿Recuerdas cómo terminó el capítulo 7, el ciclo de los sellos? El capítulo 7, ese ciclo, termina diciendo que Dios estará presente con su pueblo, los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y será su rey, y ellos serán su pueblo para siempre. En ese sentido, esto no le va a suceder a todos los que son hijos de Dios y tienen el sello de Dios, aunque en el presente tengas que soportar estos sufrimientos, porque estamos en el mundo. Nuestro destino final es glorioso en la presencia de Dios y del Cordero. Estos juicios, más bien, para los escogidos, deben ser una llamada de atención, debe ser una alerta. Cuando suenen las trompetas, debemos estar alertas, despertar y darnos cuenta que Dios está actuando en el mundo, que las cosas no ocurren por casualidad o porque así deben ser, sino que regresemos nuestra mirada a la palabra, regresemos nuestra confianza al Dios de la Biblia, al que está en control de todas las cosas. Para los escogidos, eso debería ser estas trompetas, estos juicios. Para los rebeldes, para ellos es el principio de dolores, como Jesús enseñó en Mateo 24. Así que hay otra pregunta que deberías hacerte. ¿Eres tú alguien que pertenece al pueblo de Dios? ¿Tienes la garantía, la seguridad de ser un hijo de Dios? La única manera de serlo es si te sometes al señorío de Cristo, si quitas de tu corazón, de tu vida, ese sentido de tú querer ser
el dueño y el que controla tu propia vida, tu independencia de Dios, y venir a Él en sometimiento. Esto incluye reconocer que eres pecador, reconocer que no tienes esperanza fuera del sacrificio de Cristo. Y si tú ya resolviste esta pregunta y tienes o te aproximas a esa seguridad de ser uno del pueblo de Dios, entonces hay otra pregunta. En medio de estos juicios, en medio de estas trompetas que suenan y su destrucción gradual, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Qué debe reflejar mi vida? Mientras vivo aquí y ahora, y mientras el Señor aún no regresa por segunda vez. A lo mejor algo más específico. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, ahora con la pandemia y con el encierro, hay muchas cosas que puedes hacer. Si tú estás trabajando desde casa, por ejemplo, te estás ahorrando tiempo de tus traslados, cruzar toda la ciudad o el tráfico, te estás ahorrando ya mucho tiempo, y hay mucho tiempo ahora, mucho tiempo libre. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás dedicando tu tiempo? Hay muchas cosas que puedes hacer, como tomar cursos en línea, hacer un dibujo, jugar, arreglar tu casa, arreglar tu cuarto, pintar tu casa. Pero ¿qué tal la oración? ¿Qué tal orar? En la Biblia, la oración es uno de los medios que Dios en su gracia nos ha otorgado para conocerle más. Es uno de los medios que en su gracia Dios nos da para conocer más de su voluntad, más de lo que Él está haciendo, semejarnos a Él, conocerle, amarle, descubrir y maravillarnos de su amor, de su justicia. Y por eso la Biblia, los profetas, los apóstoles nos exhortan, nos insisten al pueblo de Dios que debemos dedicarnos a la oración. Debemos ser personas de oración que oran continuamente a pesar de las circunstancias. Y hay muchos textos que hablan de la oración. Voy a leer varios textos que hablan de la oración. Por ejemplo, Tesalonicenses dice: oren sin cesar, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Juan también nos recuerda que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios y Él nos escuchará. Colosenses, el apóstol Pablo nos dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Cristo dice: pero yo les digo, en Marcos, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. En Romanos, de nuevo el apóstol dice: perseveren en la oración, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Y de nuevo Cristo, nuestro Señor, al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y en Hebreos encontramos: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y Santiago, por último, dice: pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Sabes lo que está implícito en casi todos los pasajes que hablan de la oración? Algo que está implícito
es que habla acerca de nuestras oraciones y que son imperfectas. Habla que son imperfectas nuestras oraciones, porque la oración requiere concentración, la oración requiere tiempo, que tú le dediques tiempo, esfuerzo. La oración requiere humildad, requiere arrepentimiento, requiere confianza. Y la verdad, nosotros estamos muy distraídos, siendo honestos, estamos muy cansados, somos egoístas, buscamos impresionar a otros con nuestras palabras. Y esto me pasa a menudo. Cuando me reúno con mi familia, con mi esposa y mis hijos a orar, es algo que me pasa a menudo. Cuando estoy orando con ellos, quiero decir las palabras correctas, quiero como demostrarles que yo sí sé las palabras correctas. Claro, no está mal decir las palabras correctas porque la oración debe ser entendible también para ellos. Sin embargo, yo debo revisar mi corazón y descubrir mi egoísmo, descubrir que mi sentido de superioridad. Debo ir a mi corazón y arrepentirme de esa falsa humildad. Y si eso sucede con mi familia, cuando oro en la iglesia o cuando oro con un amigo, a veces quiero como apantallarlo de mis palabras teológicas tan rebuscadas. Analiza tu corazón. Necesitamos analizar nuestro corazón y ver cómo es nuestra oración. Y pensando en esto, si nuestras oraciones están afectadas por nuestro pecado, por nuestra humanidad pecaminosa, por esa imperfección que todos tenemos, ¿Dios las recibe? ¿Dios las escucha? ¿Dios las contesta? Y la respuesta es sí. Dios, a pesar de cómo son nuestras oraciones, a pesar de lo imperfecto y pecaminosas que son nuestras oraciones, Dios sí contesta nuestras oraciones, sí las recibe, sí las escucha. ¡Cuánta esperanza, cuánta alegría hay en esto! En los primeros versos encontramos el incensario. En los primeros versos de Apocalipsis encontramos el incensario, incienso quemado. Esta es una imagen traída del Antiguo Testamento, cuando el sacerdote hacía su labor en el templo, cuando quemaba incienso. De esa manera simbolizaba la oración por el pueblo que sube a la presencia de Dios. Y hay tres cosas aquí: el incensario, el incienso y el fuego. El incensario, el recipiente; el incienso, el elemento que cuando es quemado con fuego hace un efecto de humo, el humo agradable de aroma que sube. Y toda esta imagen nos recuerda y nos dice que nuestras oraciones son imperfectas y que suben a la presencia de Dios solo porque han sido purificadas. Hay alguien que los hace, hay alguien que purifica nuestras oraciones. ¿Quién es? El Cordero de Dios. Cristo con su sacrificio purifica nuestras oraciones. Voy a leer Hebreos 9, 23 al 28, que nos habla precisamente de eso. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos confirma que Cristo ha purificado a su pueblo y a sus oraciones. Entonces, detente y piensa lo esencial, lo importante que es la oración, y no solo para ti, y no solo para tus necesidades, y no solo para tus problemas. Lo importante que es la oración para el destino del mundo. Y no para el destino del mundo únicamente, sino para Dios. Lo importante que son tus oraciones. Porque escucha la respuesta de Dios a las oraciones purificadas. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esas oraciones purificadas? El pasaje nos dice que son truenos, son relámpagos, terremotos. A ver, ¿qué relación tiene mis oraciones con esa respuesta de Dios de truenos, relámpagos? A ver, pensemos, ¿cuáles son tus oraciones? Cuando oras por tu trabajo, ¿qué cosas pides? ¿Qué cosas le dices a Dios? Bueno, le dices que haya justicia, que haya mejores salarios, que la gente actualmente no pierda su trabajo, que prosperen en su trabajo. Eso es lo que normalmente pides para otros y para ti. Al pensar en el aspecto de la salud, ¿cuáles son tus oraciones? Bueno, que no haya enfermedades, que mate a la gente y que tengamos salud. Y cuando piensas en tu familia o en las relaciones interpersonales, ¿qué cosas oras? ¿Qué cosas pides? Bueno, pues que el egoísmo, el enojo, la falta de perdón que nos aleja ya no permanezca, que ya haya paz, que haya tranquilidad en nuestros hogares, que haya paz. En otras palabras, lo que tú estás pidiendo, pensando en tu trabajo, en la salud y en tu ambiente familiar, lo que tú estás pidiendo es que Dios acabe con toda la injusticia, que Dios establezca su reino y que ya no haya enfermedad, que haya paz en tu familia, paz en el mundo, que ya no hayan guerras, que no haya dolor, no haya sufrimiento, que las relaciones rotas se restauren. En una palabra, lo que estás orando es que el reino se establezca definitivamente, que ese reino de Dios ya suceda. Para que eso suceda, Apocalipsis nos dice que se requiere completar el número de los escogidos de Dios. Por eso, en respuesta a nuestras oraciones del trabajo, la salud y nuestro contexto familiar y para la sociedad, en respuesta a nuestras oraciones, Dios envía truenos, relámpagos, terremotos, con tal de llamar al arrepentimiento a sus escogidos, con tal de anunciar sus juicios a los rebeldes, y de que Él va a establecer su reino, con tal de que los seres humanos se vuelvan a Dios. Y esto nos debe llevar a estar conscientes que cada vez que oramos para que alguien sane de alguna enfermedad, estamos pidiendo: ven, Señor, y establece tu reino. Cada vez que oramos pidiendo justicia por tu trabajo, estamos diciendo: Señor, establece tu justicia. Ven, Señor.
cada vez que oras por la paz en tu vida, por la paz familiar, por la paz con tus amigos, por la paz en el mundo, estás pidiendo y estamos pidiendo, Señor, ven y establece tu reino para siempre. Y sí, Dios escucha tus oraciones. Dios toma, las recibe y las responde. Tal vez no te quite esa enfermedad. Tal vez las cosas en tu trabajo no mejoren. Es más, tal vez puedan empeorar. ¿No te has puesto a pensar? Quizá esta es la respuesta de Dios. Quizá esta respuesta de Dios y esto que parece destrucción y calamidad sea para que mi confianza en Él crezca, aumente cada día. ¿No será que estas son las respuestas de Dios para llamar al arrepentimiento a sus escogidos, para llamar la atención a los rebeldes? Así que continúa orando. Él purifica tus oraciones. Sigue orando. Él las recibe. No dejes de orar. Dedica tiempo a la oración porque el Cordero ha limpiado tu vida, ha limpiado tus pecados cuando crees en Él. Oremos. Escuchen y reciban la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en la segunda carta de Pedro. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y en verdad esperamos vernos pronto, si así el Señor lo permite. Hasta luego. A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper He amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. And if we in our own strength can fight, and our striving would be losing, were not the right man on our side, the man of God's own choosing. And you ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same.
the battle. Whoa, whoa, whoa. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God has willed for His truth to triumph through us. Then though this world with devils filled should threaten